La versión de Zartex Pro que se grabó en 2016 y 2017, la primera formación integral Zartex que trató todos y cada uno de los aspectos de la psicología y estrategia de un trader. Con tal de no desperdiciarla y dejarla en el olvido, y también con objetivo de elevar el estándar educativo en la industria, hemos decidido compartirla ahora totalmente gratis en este canal. Así que si te gusta, por favor, lo único que te pedimos a cambio es que le des al botón de compartir que encontrarás aquí debajo. Para seguir educándote, por favor, pincha en el enlace que encontrarás en la descripción porque verás información actualizada de lo que vienen siendo nuestras formaciones. Un saludo y os leo en los comentarios. Muy buenas a todos, Lluís Ardoy aquí de nuevo para darte la bienvenida al módulo 1 de la semana 3. Esta es la semana de patrones de huella de mercado avanzada y el módulo se titula Los patrones de reversión. Hay diferentes tipos de patrón, ya lo veremos, pero en este caso vamos a ver los patrones de reversión. La mayoría de ejemplos son con reversiones bajistas y es que estos son los patrones que más testeados tengo y que por el momento más confianza me dan. Y ese es el motivo por el cual he puesto el oso, ya que es lo que caracteriza a las personas que venden, ¿no? Atacan con las garras hacia abajo en lugar de con los cuernos hacia arriba, que es el caso del toro. Por eso el patrón de continuación será con la temática de toro, pero el patrón de reversión, que es un poquito más efectivo en movimientos bajistas, lo identificamos con este oso, ¿vale? Esto no significa que haya patrones de reversión que cambian de dirección hacia arriba. Por supuesto que los hay y ocurren pues, en el 40% de las ocasiones. Vamos a ver entonces los patrones de reversión. De lo que hablaremos, primero de todo, es del patrón 2B de Víctor Esperandeo, que aunque no lo haya conocido personalmente ni haya hablado nunca con él, lo considero un mentor, ya que me he mirado todos sus vídeos, he visto todo su contenido y me he leído muchísimas veces su libro. También hablaremos del patrón 1, 2 y 3, que es el patrón que estuvimos viendo en el módulo 3 de la semana 2. Eso fue la estructuración horaria de huella de mercado. Estaremos hablando también de la canalización, que ya hemos visto el poder de las paralelas, pero ahora veremos por qué ocurre esa canalización y cómo la operamos. Hablaremos del patroncito, que es un movimiento que operamos muy a menudo. Hablaremos también del gancho, que es una forma de identificar o de llamar así más coloquialmente el patrón 2B de Víctor. Y luego hablaremos de las entradas confirmadas y de las entradas de riesgo, las dos formas que tenemos de entrar en el mercado. Primero de todo, el patrón 2B. Mirad, este patrón me llamó muchísimo la atención, ya que se basa en dos cosas. Y esas dos cosas, por supuesto, que son resistencias, ¿no? Niveles de máximo o niveles de mínimo y soportes. Y me gusta muchísimo porque en el pasado yo he tomado todas las decisiones basándome en esos niveles y siempre me acababa tocando el stop muchas veces antes de que se fuera ni siquiera un poquito hacia la zona de profit. Es decir, yo hacía una operación que iba directo a la zona de stop loss. Cuando me di cuenta de esto eran mis inicios como trader, decidí cambiar radicalmente mi operativa y hacer totalmente lo contrario. Cada vez que yo quisiera hacer una compra, vendería, y cada vez que quisiera hacer una venta, compraría. Y lo increíble es que gané dinero. Gané dinero haciendo lo contrario al 100% de lo que yo creía que iba a ocurrir. Entonces, fijaros que esto tiene un sentido, y es que yo había aprendido a invertir de forma online, y de forma online saben perfectamente las personas que mueven el mercado que hay muchas personas tomando decisiones con referencia a ese contenido. Y cuando descubrí el patrón de 2B de Víctor, entendí cómo podía operar adrede, con intención, ese movimiento que estaba haciendo en aquel momento sin querer, que tanto tiempo me había estado haciendo perder dinero, pero que ahora tenía un sentido y había cobrado, pues, digamos, dirección, ¿no? Entonces, el patrón lo he sacado del libro, por supuesto, del libro de Methods of a Wall Street Trader. Es un libro
que cuesta alrededor de 30 euros, está agotado en todas las librerías, pero creo que se puede pedir por Amazon, os dejaré el enlace en la descripción para quien lo quiera comprar, pero es un libro que está en inglés. Es un libro que está en inglés, que habla un poquito de todo, no es para nada necesario que lo compres, la verdad es que mi operativa está muy enfocada en este libro, así que, bueno, si quisieras comprarlo para complementar, perfecto, pero bajo ningún concepto lo necesitas, y si no hablas inglés, pues no hace falta que te molestes. El caso es que me gusta muchísimo el sistema de Víctor. Víctor es un trader de Wall Street con 30 años de experiencia, o bastantes más, y pues ha operado capital personal, capital ajeno, y se ha movido muchísimo por todo lo que es el mundo de los brokers y de la especulación en América en los años 90 y en el 2000. Entonces, bueno, los principios que tienen estos libros se aplican perfectamente en la actualidad y son los de la rotura del nivel del punto extremo para volver a meterse dentro de lo que es la estructura. Entonces, fijaros que el libro explica que hay una zona de máximo, se supone que es muy importante, el precio la rompe, pero sin tanto volumen como se había formado en el máximo anterior, y el mercado falla continuar en esa dirección y vuelve a meterse dentro de lo que es la estructura. Entonces esto es el patrón 2B y es en lo que baso toda mi operativa. Si entiendes este patrón, pues tienes muchísimo ganado. Fijaros que, bueno, obviamente el movimiento que buscamos operar es totalmente contrario, ya que el mercado nos ha indicado que no puede continuar subiendo, no ha conseguido romper ese nivel. Fijaros, en ausencia de fundamentales, se usan máximos y mínimos para determinar niveles donde ejecutar órdenes. Estas pueden ser tanto de entrada como de salida. Entonces, fijaros qué es lo que yo os comentaba, y es que cuando yo empezaba me basaba muchísimo en esos niveles para colocar mis órdenes, y es que si no tienes noticias en las que colocar entradas justo antes o después de las noticias, que es lo que se hacía anteriormente, cuando se manipulaba el mercado, etc., lo único que puedes hacer, si no hay esos niveles, es utilizar máximos y mínimos. Entonces, en ausencia de fundamentales, se usan esos niveles para colocar tus órdenes. ¿Qué pasa? Que está en el interés de los locales y los brokers que operan sus propias cuentas, tienen un altísimo interés en mover los precios a esas zonas de soporte y resistencia para ejecutar órdenes de stop loss. ¿Por qué? Pues bien, porque si una persona quiere vender sus posiciones en cierto nivel, no puede hacerlo a menos que alguien le compre esas posiciones. Y lo mismo ocurre al revés. Si tú quieres comprar, alguien va a tener que venderte. Vas a necesitar una contrapartida. Entonces, una vez los stops tocados, el mercado lo que hace es reajustar. Y esto aplica a todas las temporalidades y mercados. El trabajo del broker, antiguamente, un agente broker juntaba a los compradores y vendedores para intercambiar un activo a un precio determinado. Y con ello se llevaba una comisión fija por operación. Entonces, fijaros en lo que os acabo de poner un poquito más arriba. Los locales y brokers también operan sus propias cuentas. Tienen un altísimo interés en mover los precios a esas zonas de soporte y resistencia donde van a ejecutarse grandísimas órdenes de sus clientes. Entonces recuerda que un broker es una persona que trabaja como intermediaria y ejecuta órdenes de clientes a mayor escala. Entonces supón que tú eres un broker y que te dice un inversor que va a poner 10 millones en compra en tal nivel. Pues bien, si ahora mismo, por ejemplo, estamos en el nivel de 12 y ese inversor quiere comprar en 10, es muy probable que si el mercado caiga, si has vendido en 12, ganes dinero hasta el nivel de 10. Entonces se supone que si un inversor coloca una orden de compra de muchísimos millones en el nivel de 10, es porque conoce algo, tiene conocimientos de algo. El broker lo que hace es vender, ganar dinero mientras gana su operación y luego ganar dinero con la comisión de la ejecución de esa orden del trader millonario, ¿no? Entonces, fijaros lo que os he puesto en la última línea. Antiguamente un agente broker juntaba compradores y vendedores
para intercambiar un activo a un precio determinado y con ello se llevaba una comisión fija por operación. A día de hoy ocurre lo mismo, pero a mayor escala, y ya no es de forma telefónica como antes, es a través de ordenadores, pero ocurre exactamente lo mismo. Los brokers juntan en ciertos niveles a compradores y vendedores para que se ejecuten todas esas operaciones. Fijaros que todas esas zonas donde se ejecutan todas esas operaciones suelen ser en puntos extremos de máximos y de mínimos. Por eso, la mayoría de veces en las que se produce una rotura de estos niveles, hay indecisión, lateralización, hay ajustes y luego, después de producirse todo ese tipo de ajustes, es cuando el mercado realmente explota. Así que el patrón de 2B es muy poderoso por todos esos motivos y te recomiendo que lo aprendas y lo interiorices. Es de obvio interés, como os he puesto aquí, que los precios se muevan a favor de los brokers para ejecutar sus gigantescas posiciones. Entonces, siempre tenemos que tener esto presente para ser conscientes de dónde van a ejecutarse esas posiciones. Tenemos que pensar, si fuéramos un millonario de estos, en qué precio querríamos entrar. Entonces, obviamente, si tienes una operación muy grande, quieres entrar al mejor precio. Bueno, con una operación grande y pequeña, ¿no? Entonces, suponiendo que quieres entrar al mejor precio, sabes que es muy probable que el mercado no se dispare sin pasar por ese precio, ya que el mercado solo se dispara si mucha gente con mucho dinero ha comprado, por ejemplo. Entonces, si el mercado sube sin haber pasado por una zona en la que personas han vendido su posición para que otras la compren, el mercado no puede explotar. Y ahora todo esto lo veremos de forma práctica en un gráfico que os enseñaré ahora mismo. Hablemos del patrón de 1, 2 y 3. Es el patrón que vimos en el último módulo, que se aplica al gráfico diario, se aplica al gráfico semanal también, se aplica al gráfico de 4 horas, al gráfico horario, pero en el caso de hoy lo aplicamos en el gráfico horario en temporalidad bastante pequeña. Lo que queremos es operarlo en, digamos, un marco temporal de unas 20-40 horas, ¿vale? Lo que queremos es que el 1, 2 y 3 se forme de forma muy pequeñita. Con el paso de los años, el mercado ha crecido de volumen y para tocar todos los stops y posiciones de ventas posibles, tiene que reiterar con el patrón de 2B. ¿Qué significa eso? Pues bien, que cuando el patrón de 2B ocurre, se ejecutan todas esas posiciones que os comentaba en el punto extremo y el mercado vuelve a meterse dentro de la estructura, no es suficiente para que haya el suficiente volumen de mercado para que el mercado explote, con lo cual se produce otra vez el movimiento de 2B. Fijaros que en el punto 1 el mercado rompe la primera línea de color roja que marca el primer máximo y después de producirse esa rotura vuelve a meterse en la estructura y vuelve a romper por la zona superior. Entonces ahí ya tenemos la reiteración del patrón 2B y lo que tenemos son dos niveles de rotura de máximo. Ahora bien, ¿qué ocurre si juntamos esos niveles de rotura? Esos niveles extremos de máximo. Pues bien, que tenemos un 1, 2 y 3 y lo podemos perfectamente juntar con lo que es esta línea que solemos poner de color amarilla y nos forma este 1, 2 y 3. Desde ese tercer punto nuestro objetivo ya es vender, poder hacer nuestra venta, llevar el mercado en dirección contraria y es un patrón muy poderoso en todas las temporalidades, así que te recomiendo que te lo interiorices muy pero que muy bien. Hablando de la canalización, vendría a ser prácticamente lo mismo que este 1, 2 y 3, pero con las correcciones un poquito más largas para que esa línea superior amarilla sea más paralela. Entonces fijaros que vendría a ser algo parecido. No necesariamente tenemos que tener 3 toques, se pueden tener 4, se pueden tener 2, depende muchísimo, pero el caso es que lo que queremos operar es un movimiento opuesto. Si estamos en una canalización que sube, lo que vamos a querer operar es un movimiento a la baja. Si estamos en un movimiento que baja, vamos a querer un movimiento de subida. Fijaros, la canalización, como os digo, es la sucesión de máximos y de mínimos en una misma dirección y no hace falta
tener un número específico de máximos ni de mínimos. En ocasiones tenemos una canalización con solo un máximo y un mínimo. También puede ocurrir y lo veremos de forma práctica. Las canalizaciones, en un 90% de las ocasiones, terminan moviéndose en dirección opuesta. Como os digo, lo que queremos es operar en canalizaciones que suben, el movimiento hacia abajo, ese movimiento de la flecha azul, y en canalizaciones que bajan, el movimiento azul hacia arriba. Fijaros que estas líneas que os he dibujado no son paralelas, y el motivo principal es porque no siempre vamos a encontrar canalizaciones paralelas. El mercado no siempre es perfecto y en ocasiones podemos encontrar este tipo de canalización que no tiene líneas pues estrictamente paralelas. No puede ser un patrón ligeramente triangular. Tengo presente, esto es una de las normas que quiero que os aprendáis, y es que tengo presente el principio básico de comprar abajo y vender arriba. Vender arriba y comprar abajo, ¿vale? Muy simple, muy básico, sé que es un principio muy necesario. Por eso no vendo canalizaciones bajistas ni compro canalizaciones alcistas. Esto es una canalización bajista y esta canalización no quiero venderla, quiero comprarla, quiero operar en dirección opuesta. En canalizaciones alcistas quiero operar en la dirección opuesta, hacia abajo, ¿vale? Teniendo este principio bien interiorizado, es muy difícil perder dinero en los mercados financieros. Así que, por favor, interiorízala, asimila la simplicidad de esta pequeña frase y aplícala en tu operativa, porque si lo haces vas a tener resultados muy, pero que muy, muy buenos. Y si además combinas este conocimiento con la simplicidad de la estructuración del gráfico diario, aplicando ese patrón de 1, 2 y 3 o el 2B en el gráfico horario que coincida en un tercer toque de una estructura del diario, es muy, muy difícil no ganar dinero. O sea, ni adrede podrías no ganar dinero cumpliendo con esta serie de normas. Quiero hablaros ahora del patroncito. El siguiente patrón, y es un patrón que me gusta muchísimo, es como un mono cuando lo vemos en nuestros ojos. Y suele ser, ya os digo, un patrón muy pequeñito, por eso es hito, ¿no? También lo conocemos en ocasiones como patrón denso y lo identificamos por su densidad y poca dirección, es decir, no tiene una tendencia clara y muchas veces no podemos identificar lo que es el movimiento dentro de ese movimiento canalizado, ¿no? Lo que sí podemos apreciar, o al menos queremos apreciar, es la dirección que tiene el gráfico, o sea, que tiene ese patrón. Si no vemos la densidad del patrón y no identificamos los máximos y los mínimos y no podemos ver si es alcista o bajista, queremos al menos ver que la dirección general de ese patrón sea ligeramente ascendente para operarlo en corto y ligeramente descendente para operarlo en largo. Entonces aquí os he puesto que en ocasiones tiene tanta poca dirección que ni se pueden apreciar los movimientos dentro de ese pequeño canal. Lo único que podemos apreciar es la dirección del movimiento. Entonces, si solo podemos apreciar la dirección, nos basta. Queremos que sea ligeramente hacia abajo para poder buscar largos y ligeramente hacia arriba para poder buscar cortos, ¿vale? Muy importante que tengamos esto en cuenta. Y sabiendo esto, solo sabiendo este patroncito, podemos sacar un 10% mensual de forma consistente. Necesitamos un trade al mes con este patrón para sacar un 10%. Y creedme que es posible porque ya lo hemos hecho varios meses en la sala de trading de Zartex. Así que, por favor, si estás viendo esto, dibújate este patrón donde puedas verlo, haz una captura de pantalla ahora mismo de esto, imprímetelo, póntelo al lado de tu ordenador y siempre ten presente este pequeño patrón. Buscamos un movimiento ligeramente ascendente para cortos y descendente para largos. Y te lo estoy repitiendo porque esto es lo más avanzado que vamos a ver y de verdad quiero
que se te meta dentro de la cabeza y no dudes luego a la hora de ejecutar. Si nos encontramos con esto, lo vamos a querer operar. Hablando del siguiente patrón, el del gancho, podemos decir que es un patrón muy parecido al del 2B. Se trata de un máximo y de una rotura de ese máximo, pero en esta ocasión de forma lenta. Fijaros que el objetivo es que el mercado haga ver que caiga con esas primeras velitas pequeñitas, que la gente se induzca a vender de forma prematura, pero que luego el mercado también de forma lenta suba, engañe a la gente, rompa ese nivel de máximo y luego caiga. Entonces fijaros que tenemos esa rotura, como os decía, de la zona superior, y lo que podemos hacer cuando tenemos esa rotura marcada es juntar los dos máximos con esa línea amarilla, ¿vale? Una vez se nos rompe el nivel rojo, da igual si con la primera, segunda, tercera vela, nos da igual, si se rompe el nivel rojo, el nivel del último máximo, trazamos la línea amarilla juntando los dos máximos y a la mínima que empieza a bajar un poquito ese gráfico con lo que es la flecha azul, a la mínima que se forma ese máximo y tenemos la línea amarilla colocada, podemos trazar una línea paralela para determinar realmente en qué punto está produciéndose la rotura de ese gancho. Entonces, fijaros que el gancho puede tener muchísimas variaciones según en qué punto se frene la rotura del 2B, ¿no? Según el punto donde se rompa ese máximo rojo, vamos a tener la línea superior amarilla más o menos inclinada y consecuentemente la línea inferior también. ¿Cómo podemos ejecutar estas operaciones? Porque te estarás preguntando ya, pero todo esto lo entendemos, sabemos hacia dónde va el mercado, estamos entendiendo cómo vamos hacia dónde vamos a buscar las operaciones. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a operar estos movimientos? Pues bien, vamos a operar estos movimientos con dos tipos de entrada. Las entradas confirmadas y con las entradas de riesgo. Y es importante que empieces por las entradas confirmadas. Si no ganas dinero con las entradas confirmadas, si no eres consistente con las entradas confirmadas, no vas a poder ganar dinero con las entradas de riesgo. Y te lo voy a repetir, si no ganas con entradas confirmadas, voy a cambiar de la frase, vas a perder dinero con entradas de riesgo. ¿Por qué? Porque las entradas de riesgo tienen más riesgo, y si tienen riesgo te llevas más pérdidas, y si te llevas más pérdidas y no eres consistente, con lo cual no has desarrollado esa disciplina emocional, esas pequeñas pérdidas de un riesgo asumible y totalmente superable, te van a llevar a ejecutar operaciones que no cumplen con el plan, te vas a querer vengar del mercado y vas a terminar en pérdidas. Así que ahora mismo te voy a enseñar dos tipos de entradas, pero que sepas que si no empiezas durante al menos 2 meses hasta que se termine este programa con las entradas confirmadas, no te recomiendo para nada que hagas las de riesgo. Entradas confirmadas. Mirad, las entradas confirmadas tienen primero de todo intención institucional. ¿Qué es esto? Pues son entradas en las que se puede claramente apreciar la intención profesional. Es decir, podemos ver que el mercado se ha movido de forma agresiva y que se ha introducido un volumen grande de capital con esas órdenes de venta o de compra que han hecho mover el mercado pues más o menos de forma contundente. Además, esos movimientos, esas órdenes han roto algún nivel, se han producido roturas de niveles. En el caso de las ventas, por lo general tenemos niveles de mínimos ascendentes rotos, que es el caso del patroncito que os enseñaba, y para las compras son niveles de máximos. Y yo te recomiendo que mientras te voy haciendo estas explicaciones y dándote este tipo de definiciones que me acabo de inventar ahora mismo, pero que a partir de ahora serán el vocabulario de Zartex, te recomiendo que vayas tomando nota
vayas tratando de dibujar el gráfico a medida que te voy diciendo lo de los máximos y mínimos ascendentes y descendentes, y vayas interiorizando cuáles son esos movimientos que realmente van a interesarnos y que vamos a estar ejecutando. El tercer rasgo característico de estas entradas confirmadas es que las velas tienen un cierre contundente más allá de las zonas de mínimos o máximos. En la mayoría de ocasiones veremos velas muy decididas para producir esas roturas de los patrones. Esto significa que una vela ha abierto dentro del patrón, lo ha roto con intención y luego ha cerrado más allá de lo que es el patroncito. Entonces, si no me equivoco, aquí tendría que haber, eso es, una pequeña gráfica de un patrón con un máximo marcado en donde se produce la rotura de ese máximo y ahí ya sabemos que se está produciendo una reversión, un cambio de dirección. Pero fijaros la verticalidad que tiene esta flecha azul, que es la primera de las normas o de los rasgos característicos de las entradas confirmadas. Son entradas en las que se puede claramente apreciar la intención profesional. Es decir, el mercado aquí está subiendo porque hay volumen de dinero moviéndose en la misma dirección. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que no tenemos una rotura. ¿Por qué? Porque no hay volumen institucional, volumen profesional. Entonces, si es verdad, se ha producido una rotura de un nivel. En los dos casos se ha producido la rotura. Aquí. En los dos casos se ha producido la rotura, pero aquí no ha habido verticalidad. Y si no hay verticalidad para romperse un nivel, sobre todo de máximo para la reversión, no hay un movimiento de rotura y reversión. Lo que hay es una actualización. Fijaros que lo que hacemos es cambiar la estructural amarilla y pasa de ser descendente a ser ascendente. Y la línea inferior que tenemos aquí pasa a ser la ascendente del movimiento azul. Entonces fijaros que simplemente, aunque se rompa la canalización amarilla, lo que tenemos es un movimiento lento azul, que ahora forma parte del nuevo movimiento correctivo, para continuar cayendo. Entonces esta es la actualización de la que os hablaba el otro día. Fijaros, en ocasiones, tras una gran caída, necesitamos al menos dos máximos, porque solo con uno no nos bastan. No podemos hacer una operación en la rotura de ese nivel de color rojo. Necesitamos al menos dos máximos. De lo contrario, no podemos operar el movimiento. Esto no lo podemos hacer, pero esto sí. Tras una gran caída, necesitamos al menos dos máximos, como os decía. De lo contrario, no podemos operar el movimiento. Esto no, esto sí. ¿Vale? Fijaros que en esta foto el nivel de mínimo se rompe, es decir, ahí se produce un 2B. El mínimo absoluto de esta pantalla es más bajo que el mínimo que se produce al final de todo del impulso. Entonces ahí ya se ha producido un 2B y se han producido dos máximos descendentes, que era uno de los rasgos que buscamos en el patroncito. Entonces fijaros que hay muchas variables aquí. Los máximos descendentes en esa línea roja, tenemos el patrón de 2B roto y tenemos una rotura con la línea azul de ese patroncito rojo. Si no hay rotura de eso rojo, no hay entrada. La entrada se produce cuando una vela cierra por encima de esa línea de color rojo. Fijaros que en el caso del patroncito, lo que hacemos es colocar nuestra entrada, en caso de no estar en la pantalla, justo por debajo del patrón, ¿vale? Si tenemos un patrón que vemos claramente, como en este caso de color amarillo, que hay un patrón ascendente, colocamos justo por debajo del inicio del patrón nuestra entrada y que se nos ejecute cuando el mercado caiga con esa reversión azul que os he dibujado, para poder estar dentro de la operación, que se nos ejecute aunque nosotros no estemos ahí físicamente. ¿Qué ocurre si estamos en la pantalla? Pues bien, lo que queremos ver es el cierre de la vela que os comentaba, que ha abierto dentro del patrón, pero que ha cerrado más allá del patrón. Entonces en ese caso abrimos y el movimiento azul
es donde empieza nuestra operación de venta. Y exactamente ocurre para las compras. Ahora bien, por otro lado tenemos las entradas de riesgo, que supongo que te puedes imaginar que no son cuando se ha confirmado la rotura, como es en este cierre más allá del patrón, o como puede ser en la rotura del patrón en general. Entonces, estas entradas de riesgo son entradas en las que entramos cuando aún estamos dentro de ese patrón. Fijaros, las entradas de riesgo no han mostrado intención institucional, ¿vale? Entonces, hay una intención no institucional, hay una intención lenta, una intención de masas. Si las entradas confirmadas son entradas en las que se puede claramente apreciar la intención profesional, las entradas de riesgo se caracterizan por todo lo contrario, por muy poca fuerza. Además, ¿qué tienen estas entradas? Pues tienen sobreextensión. ¿Por qué? Porque se van más allá del patrón, pero reversionan actualizando el patrón. Y ahora veremos ejemplos prácticos, pero tú vete quedando con estos rasgos de las entradas de riesgo. Por otro lado, las velas de peonza o doji son las que se forman con incertidumbre y con falta de dirección dentro de ese patroncito o un poquito más allá, ¿vale? Entonces, recordad que se forman los 1, 2 y 3 y estas velitas pequeñas son las que se forman en ese punto. Entonces, fijaros que aquí tenemos ese toque de la zona inferior de lo que es el patrón canalizado y desde ahí ya podemos abrir nuestra operación en caso de estar haciendo una entrada de riesgo. Entonces, si te estás preguntando cómo podemos operar esto, pues lo ideal es que coincida con varios puntos de 1, 2 y 3. Fijaros que aquí tenemos varios puntos de 1, 2 y 3 en lo que es la estructura azul, que es la estructura más grande de la pantalla, después con la estructura verde, que es la intermedia, con la estructura amarilla, que es la última estructura, y como se acerca el gráfico de forma muy lenta, muy lenta, muy lenta, a ese tercer toque de las 3 estructuras, tanto a corto como intermedio como a largo plazo, ahí es donde podemos hacer una entrada de riesgo. ¿Qué pasa? Que en ocasiones hacemos entradas en las que solo hay un pequeño 1, 2 y 3, y tal vez en este caso no se produce la entrada. Entonces, fijaros, bueno, aquí os he puesto una entrada simple con un tercer, cuarto toque de la estructura inferior. Aquí os he puesto el mismo gráfico que antes, ¿vale? Diciendo que tras una caída, pues necesitamos al menos esos 2 máximos que os comentaba, pero en el caso de lo que es la entrada de riesgo, ya entraríamos justo en el tercer toque inferior, y en lo que es el movimiento alcista sería exactamente lo mismo. Fijaros que rompe un poquito más allá de la línea que juntaría los 2 máximos primeros con esa línea amarilla, pero luego se actualiza un poquito, queda un poquito de separación con los máximos anteriores hasta la línea amarilla, y luego el mercado, tras producir esas velitas lentas que os comentaba, de doji o de peonza, el mercado cae directamente. Entonces, repito, ¿cómo sabemos si va a ser el momento exacto de la caída? Cuando nos coinciden en varias temporalidades esas velitas pequeñas sin fuerza, con intención no institucional, en el punto inferior para las compras o en el punto superior para las ventas. Esto es de lo que hemos hablado y os voy a hacer un pequeño resumen enseñándoos ejemplos prácticos en el gráfico. Primero de todo, hemos hablado del patrón 2B de Víctor Esperandeo, que os recuerdo que es el patrón que rompe los máximos para las ventas y los mínimos para las compras. Vamos a verlo. Mirad, me encuentro en el gráfico, bueno, voy a poner cualquier gráfico donde pueda verlo eso de forma muy clara. Bueno, de hecho, este que tenemos en pantalla va bien. Mirad, este es un gráfico en el que el mercado iba cayendo, 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 cayendo. Cuando se encuentra con el primer mínimo, ya forma una subida. Luego, ¡pum!, intenta romper ese nivel
no lo consigue y se vuelve a meter para adentro y el mercado desde ahí ya sube. Entonces fijaros que aquí tenemos un claro ejemplo de 2B, una rotura en este caso del mínimo para luego continuar cayendo. Vamos a ver si podemos encontrar un caso de 2B al revés. Nivel de máximo, rotura de ese nivel de máximo y luego grandísima caída, pero grandísima caída. Repito, rotura y caída. Es muy poderoso el patrón 2B y es en lo que estructuro todos los demás patrones que ahora veremos. Entonces fijaros que aquí ya tenemos el primero. Vamos a ver qué más hemos visto. Hemos visto el patrón 1, 2 y 3, que hemos dicho que era la reiteración del patrón 2B. Fijaros, tenemos el primero de todos y luego tenemos, bueno, primero tenemos la primera rotura con este movimiento de aquí, el mercado cae, forma el segundo máximo y ¡pum!, se vuelve a romper. Entonces aquí tenemos el primer 2B y aquí tenemos el segundo, ¿vale? Entonces, patrón muy poderoso en el que podemos juntar ese 1, 2 y 3. Vamos a ver si encuentro alguno. Ahora mismo estoy en el gráfico diario, tal vez podría ser complicado, pero bueno. Aquí mismo tenemos un gráfico en el que hay varios 2B consecutivos. De hecho, podemos considerar esto 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, simplemente tenemos 2Bs que reiteran, rompen, rompen, rompen y en el último toque ya ¡pum!, explota, corrige, explota y sigue cayendo. Entonces, bueno, os podría mostrar 1000 ejemplos, pero de la forma que mejor lo aprenderéis será viéndolo por vuestra cuenta. Vamos a ver, por ejemplo, EURO-NZD, si tiene alguno en este gráfico horario. No, mira, veis, aquí tiene un patroncito, que ahora os lo enseñaré. Voy a ver si encuentro un 1, 2 y 3 aquí que esté cerca. A ver si me acuerdo en algún gráfico que hayamos visto hace poco. Tal vez en el Euro-Libra. Bueno, en el Euro-Libra sin duda había un 1, 2 y 3 en este gráfico diario, que lo podemos coger así. Y fijaros que lo que tenemos es el 1, 2 y 3 en este gráfico diario, cogido desde aquí. 1, 2 y 3. Tenemos aquí varios. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Y aquí actualizamos un poquito y luego el mercado cae. Pero lo que os quería enseñar era en el gráfico horario, algún 1, 2 y 3 que de verdad haya funcionado, para enseñaros el poder que tiene este patrón. O sea, no tengo los gráficos demasiado limpios, pero bueno, supongo que lo podremos encontrar. Fijaros, en este gráfico del AUD-USD, recientemente se ha formado este 1, 2 y 3. Entonces fijaros, bueno, justamente aquí sobresale un pelín, pero digamos que no es problema. Pero fijaros que el mercado ha producido el impulso, eso os da igual, pero se ha producido un nivel de máximo, una rotura para luego caer, con lo cual aquí tenemos el primer 2B y luego hemos tenido el segundo. Después de ese movimiento, el mercado ha caído y ya se ha empezado a ir en dirección opuesta. ¿Por qué se ha producido esa dirección opuesta? Porque no ha tenido fuerzas para subir y porque en estos niveles hay muchas órdenes que los traders institucionales, los traders que mueven el mercado, quieren operar en dirección opuesta. Por eso las ejecutan subiendo el mercado, haciéndolo caer, subiendo el mercado y haciéndolo caer. Entonces tenemos aquí el patrón de 1, 2 y 3, que de hecho os lo puedo enseñar también en un movimiento alcista, ya que hace no mucho hubo uno prácticamente perfecto. Fijaros en este gráfico horario, este punto de aquí, en el que tuvimos un 1, 2 y 3 prácticamente perfecto, ¿vale? Tuvimos el 1, el 2 y el 3, y de hecho Sori, uno de los alumnos de Zartex Session, del webinario que tenemos cada noche, hizo una entrada de riesgo en este punto, ¿vale? Justo aquí es donde hizo la entrada, y hasta aquí es donde hizo el trade. Fijaros que fue un movimiento de prácticamente más de 200 pips, de hecho fueron hasta 300, ¿no? Pero fue un movimiento de riesgo. Vamos a ver qué era exactamente la entrada de riesgo en ese movimiento de 1, 2 y 3.
Intención no institucional. Fijaros que la intención institucional es esto, no estas velitas, con lo cual primer punto cumplido. Sobreextensión, se van más allá del patrón, pero reversionan actualizando. Entonces, fijaros que esta velita roja se va un poquito más allá del patrón y reversiona con esta línea blanca, con lo cual, con esta vela blanca en este punto de aquí, con lo cual actualizamos, intención no institucional, actualizamos, puede ser un poquito más allá. Y por último, velas de peonza o doji. Las peonzas son velas pequeñitas como podrían ser estas, las doji son velas que, digamos, no tienen cuerpo. Entonces fijaros que aquí hay muchas peoncitas, hay alguna doji, 1, 2 y 3, pequeño tercer toque que empieza a subir. Aquí podemos hacer una entrada de riesgo. Entonces fijaros, Sori que puso un stop, si no me equivoco, de aproximadamente unos 20-25 pips, se pudo sacar un 10% hasta ese máximo, que era el trade que habíamos planteado en la sala de trading, con 25 pips. Hubo un pequeño error, ¿no? Que se cerró el trade aquí en 7,5%, no es ninguna desgracia, pero bueno, es una cosita a mejorar, pero no es el caso. Lo que os quiero enseñar es la posibilidad que tenemos de hacer entradas justo en el punto exacto de reversión, ¿vale? Entonces esto es una entrada de riesgo. La entrada de confirmación hubiera sido aquí, al romperse los máximos ligeramente descendentes, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de aquí, fijaros que tenemos también un 2B. Fijaros que, bueno, esto más bien es un gancho, que es el siguiente patrón que hemos visto, lo tenemos aquí, el gancho. Vamos a ver. Entonces, fijaros que en este punto el mercado cae, con muchas velitas sube, sin fuerza, y lo que hacemos, recordad, es trazar la paralela de ese gancho, que en ocasiones pues la podemos marcar prácticamente 100% paralela, o podemos simplemente acelerar un poco ese movimiento inclinado para poder coger la entrada un poquito antes. Entonces fijaros que en un mismo gráfico, en una misma pantalla, en muy poco recorrido, tenemos entradas bajistas para operar todo esto, tenemos entradas alcistas para operar todo esto. Todos estos patrones son muy poderosos y créeme que si los aprendes y aplicas, vas a poder sacar muy buena rentabilidad, igual que lo están haciendo los alumnos ya en la actualidad. Siguiendo con la canalización, ¿vale? Siguiendo con la canalización. Fijaros que la canalización que os he dibujado era prácticamente paralela, os la voy a dibujar aquí, de hecho, una línea prácticamente paralela, pero no necesariamente tiene que ser paralela, perfectamente podría ser así, y en lugar de ser 100% paralela, podría estar un poquito más inclinada formando un pequeño triángulo, tal vez un poquito más amplio, tal vez podría ser un poquito extendida, pero el caso es que tenemos una canalización. Hay un canal en el que el gráfico va de un lado al otro. Entonces vamos a ver si hay algún movimiento canalizado en este gráfico de euro-dólar, porque fijaros que tenemos canalizaciones en esta zona diaria, juntando estos niveles de mínimo y de máximo en el gráfico diario. Y luego si pasamos al gráfico horario, que es esta zona inferior, donde podéis ver toda esa canalización con muchísimo más detalle, fijaros que tenemos más canalización, que vendría a ser todo este movimiento de aquí y todo este movimiento de aquí. Entonces, claro, fijaros que esto no es 100% canalizado, porque converge ligeramente y se forma ligeramente este pequeño triángulo. Pero fijaros lo curioso que es el 1, 2 y 3 perfecto, que bueno, en este caso vendría a ser un 1, 2, 3 y 4, pero es una línea perfecta que además forma canalización, y que además forma aquí, primero de todo, un mini patroncito de 2B
que no consigue realmente caer, pero que luego forma el gancho, tal vez a mayor escala, y ahora posiblemente empiece a caer. Entonces, bueno, son muchas las cosas que estás aprendiendo en este módulo, pero poco a poco ya las irás interiorizando, ¿vale? Canalización, la operamos en dirección opuesta. ¿Qué significa eso? Pues que hay que tener en cuenta todas las canalizaciones. Ahora mismo la canalización es alcista, por eso buscamos un movimiento bajista. Pero esto es el gráfico horario. Recuerda que en este gráfico diario la canalización es bajista, con lo cual buscamos un movimiento alcista en la temporalidad superior. ¿Qué ocurre? Pues recuerda lo del 1, 2 y 3. Nos gusta operar ese 1, 2 y 3. Y en esta zona diaria inferior solo hay 2 toques, con lo cual un tercer toque aquí nos iría perfecto. Estaría mejor que para esta explicación os enseñara gráficos del pasado, pero prefiero enseñaros algo de la actualidad para que poco a poco vayamos actualizando estos vídeos y viendo cómo se desarrollan estas operaciones. Pero fijaros que, por ejemplo, en este movimiento canalizado no hay duda de que un movimiento de caída se va a producir para tener algún tipo de corrección. Lo que yo estoy viendo es que hay canalización también en el último trozo relevante del gráfico. Entonces, fijaros que si lo borramos todo y solo tenemos en cuenta este último trozo de gráfico, tenemos canalización descendente, con lo cual en este último tramo de gráfico lo que buscaríamos es un movimiento de subida. Entonces, claro, aquí está el tema complicado. En diario, todo esto está canalizado y tiene que subir. En horario, he cambiado el gráfico, perdón. En horario, todo esto está canalizado y tiene que bajar. Pero es que en el gráfico tal vez de 15 minutos, en lo que es el gráfico horario con mucho zoom, tenemos esto canalizado descendente que tiene que subir. Con lo cual, tampoco es todo del color de las rosas. Tampoco es todo tan fácil de hacer, ¿no? En ocasiones se complica un poco. Pero esto es lo bonito del trading, ¿no? Que puede ocurrir cualquier cosa y gracias a esta estrategia, a la huella de mercado, según la dirección que toma un movimiento, podemos determinar hacia dónde se producirá el siguiente movimiento. Para los que ya estuvisteis en la sala de trading, pues para los días 22, 23 de agosto de 2018, pudisteis ver que en este punto estábamos buscando una caída, ya que se produjo este 2B, esta rotura de este máximo, y aquí pues pensábamos que iba a caer. No obstante, como el mercado después de ese 2B formó ese movimiento canalizado descendente, nosotros aquí ya supimos que era probable que esto de nuevo subiera. Con lo cual, fijaros que todos estos patrones son amigos, son sistémicos, por eso que os expliqué lo del pensamiento sistémico, porque todos van interconectados entre sí. Por eso antes os he dicho que con el patroncito, solo operando el patroncito, puedes sacar muy buenos resultados cada mes, solo operándolo, pero la realidad es que si eres consciente de todos los patrones, puedes combinarlos, ser un poquito más escéptico de los movimientos que se están ocurriendo y tener más perspectiva, ¿no? Entonces fijaros que, bueno, aquí sí es verdad, podría haber esta canalización, con lo cual lo que buscamos es un movimiento de caída, pero luego la canalización se produce más horizontalmente que la de subida original y por eso el siguiente movimiento es alcista. Ahora mismo sí que es verdad que la tendencia general horaria que tenemos aquí es alcista, con lo cual esto debería bajar, pero esta corrección que tenemos aquí es más horizontal que toda esta canalización horaria. Esto está lateralizando más que lo ha hecho esto. Esto ha subido bastante por ser una canalización. Entonces, lo que yo pienso que tiene más fuerza es la más lateral y por eso pienso que es muy probable que el mercado forme otro impulsito para arriba antes de cumplir con toda esta canalización horaria. ¿Vale? Espero que la canalización la tengamos clara. Operamos movimiento opuesto. Por eso os voy a enseñar cualquier gráfico. Fijaros, este de aquí, por ejemplo,
del gráfico de la UDNZD, en el que ahora mismo tenemos una clarísima canalización y que obviamente buscamos operar en largo. Tenemos una canalización en diario también, pero estamos en la zona inferior acercándonos al 1, 2 y 3, o sea, estamos en el 1, 2 y 3 del gráfico diario, en el que nos acercamos de forma canalizada con todos estos días de caída lenta. Entonces ahora el siguiente movimiento que esperamos es de subida. Y en el módulo de mañana vas a aprender, esto que tienes aquí. Cuando no enganchamos el movimiento de reversión, el movimiento de riesgo, en el tercer toque de la zona inferior, cuando se producen esas velitas lentas que os enseñaba, cómo podemos operar el siguiente movimiento de continuación, ¿vale? Ese es el siguiente módulo. Por ahora hemos visto patrón 2B, patrón 1, 2 y 3, la canalización, el patroncito, el gancho, las entradas confirmadas. Bien, las entradas confirmadas en un patrón como podría ser, vamos a verlo, como podría ser este de aquí, en el que tenemos pues los dos mínimos ligeramente ascendentes en este gráfico que podríamos perfectamente considerar patroncito. La entrada confirmada se produce en esta zona, en la zona en la que se rompe el inicio de lo que es el patroncito, ¿vale? Esta zona azul. Y digamos que también en el cierre de esta vela horaria. Entonces aquí hubo muy buena operación para los miembros del webinar en directo. Y luego de hecho aquí hubo otra, porque esto es otro 1, 2 y 3 en la continuación. Pero ahora mismo nos estamos centrando en la reversión, en el primer punto. Entonces esto vendría a ser una entrada confirmada. Esta vela que tenemos aquí cerrando por debajo de este patrón. Entonces te recuerdo, entradas confirmadas, rotura del nivel de máximo, en este caso rotura del nivel de mínimo. Vamos a ver si encontramos alguna distinta, por ejemplo, bueno, AUDNZE no es precisamente el mejor par para analizar, lo he puesto porque me ha venido bien, pero por ejemplo, en eurodólar, en esta ocasión que estábamos viendo aquí, tenemos los máximos descendentes, se rompen y es cuando el mercado ya empieza a impulsar. ¿Vale? Entonces recordad que las reglas de estas entradas confirmadas son intención institucional, es decir, un movimiento que sea fuerte, como vendría a ser este movimiento fuerte o este movimiento fuerte. Roturas de niveles, que tenemos los movimientos de rotura de este nivel y de este nivel. Y después tenemos las velas de cierre contundente. Entonces fijaros que en el caso del último tramo de reversión tenemos un cierre contundente. El gráfico cierra por encima de esa línea estructural que tenemos. En caso de estar cogiendo esta, también tenemos un cierre muy contundente de esta vela en la zona superior. Entonces son las tres condiciones necesarias para esa entrada confirmada. Por último, entradas de riesgo. Vamos a verla, por ejemplo, en 1, 1, 2 y 3, como podría ser este de aquí, en el que se producen, vamos a ver, por ejemplo, el gráfico de 15 minutos. En el que se produce la pequeña extensión que os comentaba sobre extensión más allá del patrón. 1, 2 y sobre extensión más allá. Las velitas de peonza o doji y la intención no institucional. Velitas pequeñitas o doji, velita de peonza y intención no institucional. Movimiento de subida lenta. Este es el punto donde se podría haber hecho una entrada de riesgo y operar en la dirección opuesta a la canalización. Recordad el pensamiento sistémico, tenemos que verlo todo a la vez. Movimiento operable, en dirección opuesta.
Entonces tenemos lo dicho, el patrón 2B, el patrón 1, 2 y 3, que viene a ser dos patrones 2B consecutivos. Tenemos dos formas de operarlos, en la rotura del segundo mínimo o en la rotura del segundo máximo. Os lo voy a dibujar para acabar de aclararoslo todo. Fijaros, patrón 2B. Patrón 2B, rotura de este nivel y entrada debajo del mínimo, ¿vale? Aunque la entrada del patrón 2B no es algo que busquemos la entrada del gancho, pero bueno, ahora os lo dibujo todo. Patrón de 1, 2 y 3, y os lo voy a dibujar de la misma forma que este, porque vendría a ser un 2B y luego otro. Entonces, fijaros que esto es el mismo, aquí lo tenemos, el 1, el 2 y el 3, con entrada tal vez por debajo del segundo mínimo, entrada en este nivel. Entonces fijaros, tenemos la línea de color azul, la estructura canalizada de color amarilla, entrada en la rotura del nivel del segundo mínimo. Tercer toque, colocamos la orden de venta por debajo del segundo mínimo. En el caso de una entrada de reversión, tenemos el segundo y el tercero. Aquí es donde queremos estar atentos para entrar ahí. Pues esto lo voy a poner un poquito más arriba, aquí, para poder entrar en el tercer toque de lo que es esa estructura. Vale, entonces tenemos la primera posición de venta en este punto. No os voy a poner la herramienta, porque no os quiero hablar de momento de stops, pero tenemos una entrada, vamos a ver si os lo puedo dibujar de la mejor forma posible, en este punto, que os lo dibujaré de color verde, el color de las entradas. Después tenemos la entrada del 1, 2 y 3 confirmada, y la entrada del 1, 2 y 3 de riesgo. Lo siguiente que tenemos es la canalización, ¿vale? Que la canalización no es que sea una entrada en concreto, pero que la operamos con... Voy a borrar esta, colocarla aquí, y aquí tenemos las zonas de máximos, que si son entradas de riesgo operamos igual que si fuera este 1, 2 y 3, ¿vale? Tenemos 1, 2 y 3 entrada de riesgo, 1, 2 y 3 entrada de riesgo en la canalización para ir hacia abajo, y en el caso de la canalización confirmada vendría a ser exactamente lo mismo que en el patrón de 1, 2 y 3, en el que entramos debajo del último mínimo, o en caso de que solo haya dos mínimos, debajo del segundo. Entonces tenemos varias opciones según el número de mínimos que tengamos. Si tenemos uno más arriba que dos mínimos, colocamos ese nivel. Si solo hay dos, ¿qué vamos a hacer? Entramos en este. Entonces os lo voy a poner con redonditas también, así lo tenemos todo bien estructurado. Y esto vendría a ser la canalización. En cuanto al patroncito, un patrón brutal para este tipo de movimiento de reversión. Tenemos tal vez una impulsión muy fuerte que de repente se queda sin fuerza y empieza a lateralizar. A veces es muy denso esto, no llegamos a ver esto, no lo llegamos a ver, pero sí vemos que va ligeramente hacia arriba y luego en algún momento, ¡pum!, explota para abajo. Entonces nosotros en lo que estamos realmente interesados en operar es o bien la rotura de esta canalización, justo cuando una velita entra, vamos a ver si lo puedo dibujar perfecto, justo cuando una velita rompa la estructura amarilla, o bien, en el caso de la entrada confirmada, este nivel de aquí. Entonces esto lo voy a copiar y pegar para que lo veáis perfecto.
Esto vendría a ser también un patroncito, este de aquí. Y la entrada sería con esta línea justo en la rotura del patrón entero, ¿vale? Perdonad, se me ha ido la pantalla. Ahí lo tendríamos, justo en el punto de rotura del inicio, este punto de aquí, del patroncito. Entonces, fijaros, tenemos muchas entradas de reversión. En la zona superior os he puesto las de riesgo, ¿vale? Las de riesgo. En el caso de abajo os he puesto las confirmadas en las roturas de los mínimos, que repito, en estas formaciones, en estas entradas, se rompe de forma agresiva, se rompe de forma vertical, hay un cierre más allá de ese nivel de mínimo, ahora que os estoy poniendo ejemplos de caídas, y lo que hay también es agresividad en ese movimiento, ¿vale? Movimiento importante institucional. Vamos a ver las tres cosillas que os ponía: intención institucional, rotura y velas de cierre más allá, ¿vale? Velas de cierre por debajo de esos niveles. Otra cosa que hemos visto han sido los ganchos, ¿vale? Entonces, el gancho vendría a ser este patrón de aquí, el patrón 2B, que lo que hacemos es dibujarlo así, se forma ligeramente una rotura por encima y luego cae de repente. Entonces, la forma de operarlo es trazando la estructura superior cuando se forma el primer indicio de que aquí ya hay un máximo. Entonces, a la mínima que esto empieza a caer un poquito, nosotros ya podemos colocar la línea superior y luego lo que hacemos es simplemente copiarla y pegarla en el mínimo de este pequeño gancho, justo en este punto de aquí. Entonces, vamos a dibujarlo aquí. La entrada la hacemos, en el caso de las entradas de riesgo, justo después de la rotura del 2B, ¿vale? Cuando este 2B se rompe en la zona superior, y en el caso de las confirmadas, en la rotura de este nivel de debajo, ¿vale? En la rotura del nivel de debajo. Esto es la entrada del gancho, y lo que queremos ver, recordad, en las entradas de riesgo, son estas velitas que no tienen fuerza y que nos hacen actualizar esta línea porque se va un poquito más allá. Fijaros que aquí, de hecho, os lo he puesto, se va un poquitín más allá, ¿vale? Por último, entradas confirmadas y entradas de riesgo. Esto ha sido todo el temario de lo que ha sido este módulo de entradas de reversión. Dentro de cada uno de estos patrones y formas de entrar en el mercado, habrá una infinidad de variaciones. Por eso están las llamadas PR que hacemos 2 veces semanalmente. En ellas puedes hacer una captura de pantalla, traer esa captura de pantalla para poder verla todos en directo, analizarla y entender el patrón que sea que te haya estado dando problemas. Así que si tienes alguna duda sobre este módulo, plantéala en las llamadas, estaré encantadísimo de solucionarla. Los demás también estarán encantados de aprender de esa pequeña duda que tengas, así ellos se la eliminan. Y recuerda que hay miles y miles de variaciones. Cuantas más veces preguntes en estas llamadas semanales, más veces veremos ese patroncito y más veces estaremos preparados para actuar según lo que ocurra en la pantalla en el futuro si se presenta ese pequeño patrón. Así que no te quedes con las dudas, trae tus patroncitos o variaciones a la llamada y espero que todos podamos progresar y entender los patrones cada vez más. Por último, quiero dejaros con una frase, y es que hay personas que dicen que the trend is your friend until it bends. Esto significa que la tendencia es tu amiga hasta que se dobla, hasta que cambia de dirección. Pero en Zartex, a partir de ahora, tendremos un dicho un poco distinto al que las masas dicen. Recordad que las masas hacen lo que nosotros no estamos nada interesados en hacer. Y es: the trend is your friend only if it bends. La tendencia es tu amiga solo si se dobla, solo si cambia de dirección. Por eso en Zartex tenemos
este tipo de reversión. Espero que haya servido de ayuda este módulo, espero que estés progresando, implementando y practicando este tipo de entradas y nos vemos en el vídeo de mañana, un vídeo en el que estaremos viendo las entradas de continuación y cómo graficar esos pequeños patrones para entrar en el mejor punto una vez la entrada de reversión se nos ha escapado y no hemos podido aprovechar. Así que espero que de verdad repases este vídeo, siempre que tengas dudas vuelvas a verlo y nos vemos en las llamadas semanales. Un saludo y feliz trading.